Bueno, entonces vamos a empezar por una presentación así muy corta, tu nombre, qué haces, dónde vivís, si querés decir la edad, y tu formación profesional. Eso, vamos a Bueno, empezar. Ángela Kohashi, soy argentina, bisnieta de japoneses. Tengo 51 años, no tengo problema en decir mi edad, pero creo que para lo que estás investigando es importante. Soy farmacéutica y coach ontológico desde hace 4 años. Y trabajo para la industria farmacéutica desde hace 21 años. Pero además formás parte de, no sé si sos fundadora de la Red Coaching, Ah, sí, soy fundadora de la Red Coaching. Así es, ¿no? que es un portal de coaching, de fenómeno del coaching, como para acercar todo lo que sea coaching, esto de alguien que te ayude de llegar de un punto A a un punto B, ¿no? Bien, bien. ¿Cuánto tiempo hace que iniciaste un proceso de desarrollo personal o de aprendizaje personal? Um, en lo referido al coaching, hace aproximadamente, como te decía, 4 o 5 años. Ha sido muy chistosa mi anécdota porque siempre he sido una persona que basaba su valor en la parte intelectual, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar coaching porque me sentía como intelectualmente muy chata y dije, bueno, voy a empezar a estudiar algo y me metí a estudiar coaching. Este, y la verdad que fue un cambio radical en mi vida porque una de las grandes preguntas que me hacía, bueno, si no soy mi intelecto, ¿qué soy, no? O quién soy. Y lo descubrí en el coaching, entonces, más o menos hace 4 o 5 años. Ok. Bueno, un poco, ¿por qué tomaste la decisión? Pero la razón específica por la cual tomaste la decisión de estudiar coaching, que eso implica una parte de proceso personal, ¿no? Implica todo de proceso personal. El Claro. coaching, o por lo menos para los que creemos verdaderamente en el coaching como una disciplina transformadora, eh, más allá de lo intelectual está el proceso personal que vos tenés que hacer para demostrar que transformarte y empezar a diseñar el futuro y empezar a diseñar la vida que vos querés es posible porque lo demostrás con vos mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué empecé? Por esto que te cuento, me sentía intelectualmente chata. ¿Por qué me mantuve? Y porque había una promesa muy grande, ¿no? De, Ujú. de descubrir eh, quién es uno más allá de todos los discursos históricos que la sociedad, la familia, todo el mundo te dice, ¿no? Así que me mantuve por eso, me mantuve porque empecé a descubrir cosas maravillosas, empecé a descubrir eh, que había una realidad muy diferente más allá de la ciencia, una realidad del lenguaje, de las emociones, de la capacidad de formar redes y de ayudar a otros y a uno Y, mismo. y- ok, y en lo personal, ¿qué descubriste para vos? Así algo. En lo ¿Qué personal, encontraste o qué empezaste a ver? en lo personal, mi trabajo mayor ha sido en descubrir e intervenir y cultivar mis estados de ánimo. Yo creo que la gente, o yo hablo de mí, lo que yo creía es que, bueno, que la vida era eso, y bueno, si uno, yo era bastante, no sé si tristona decirte, pero muy como muy meditativa, eh, perdí mi mamá cuando era muy chica, entonces eso siempre ha sido algo que me daba vueltas en la cabeza, el tema de la tristeza, de la pérdida, el tema de la autoexigencia. Entonces, cuando empezás a descubrir cuáles son los estados de ánimo en los que habitas, cuáles son las acciones que esos estados de ánimo te habilitan y cuáles no, y yo me quería reír más. Entonces, ¿qué es lo que todos queremos? Uno quiere ser más feliz, ¿no? Entonces empecé a descubrir cómo intervenir mis estados de ánimo para tener estados de ánimo más creativos, eh, con menos
con menos gravedad en mis decisiones, ¿no? Con más confianza, hacer las cosas más lúdicas. Por lo que te escucho, me da la sensación como que te reconectaste o empezaste a descubrir, digamos, con la alegría, con el bienestar, ¿no? Con estar más en paz con vos misma, más contenta. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver más, a ver, uno está en paz cuando uno, es mi modo de verlo, ¿no? Cuando uno hace lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Mm, Eh, entonces podés estar en paz, lo que no significa que estés en bienestar, ¿no? O que estés en placer. Entonces, este descubrimiento ha sido más, eh, estar más conectada con un estado de ánimo que te permita más el placer, el goce, eh, el reírte ante el error, el dejar de buscar el perfeccionismo inexistente, eh, para abrazar la excelencia en los espacios de tu vida donde querés ser excelente y para abrazar que las cosas no te interesan perfectas en otros estados, en otros dominios donde está bien que no sean perfectas, ¿no? Entonces, aceptar. aceptar y bajar el nivel de estándares según qué te interesa en cada, como digo, en cada dominio, en cada área de tu vida. Ok. Eh, si tuvieras que elegir fortalezas o elementos valiosos de ese proceso personal, ¿cuál sería, si en pocas palabras? Fortalezas del proceso Sí, o fortalezas mías en el no, proceso. fortalezas que, digamos, que te sirvieron a vos, o sea, que te Ah, fortalecieron. la perseverancia, la Mm, lealtad, eh, la vulnerabilidad. mm. ¿Y por qué, vamos a quedarnos con esas tres, que me parece que son más? Pero, ¿por qué esas tres? ¿Por qué? ¿Por qué esas fueron importantes para vos? Porque esas tres son importantes para cualquier proceso, para cualquier decisión, para cualquier proyecto, Sí, claro, por ¿no? supuesto. Pero ¿por qué para Como, vos? ¿por qué para mí la perseverancia? Porque un camino de autotransformación no siempre es fácil. Ok. La Eh, lealtad, ¿por qué? la lealtad, porque tenés que ser leal primero ante vos misma, para poder mantenerte en el camino, a pesar de que la gente te diga, ya no sos la misma vos, ¿no? Cuando aprendes a decir no, y la gente te dice, ¡ah! Me has dicho que no, vos ya no sos la misma, ¿sí? No, ¿no? Entonces la lealtad para poder ser leal a uno mismo, a lo que uno se propuso, a lo que uno declaró como visión. Y la vulnerabilidad Sí. para poder conectar y decir, no, pará, estoy necesitando ayuda, o estoy triste, hoy no es un buen día, Bien, o estoy feliz y lo quiero compartir con vos, vení, tomemos un café o conversemos. ok. ¿Qué fue, o sea, o qué es lo que podrías decir que fue lo que más cambió en tu vida personal o profesional después de haber después de haber iniciado ese proceso de desarrollo personal? Bueno, lo que te dije, el ser, el que los estados de ánimo ya no me son transparentes. Entonces, cuando uno está en un estado de ánimo de miedo, como por ejemplo todo esto que nos pasa en medio de toda esta pandemia y todo lo demás, ya te das cuenta que estás en miedo.
y te empezás a intervenir para poder ver la situación con más confianza. Y yo soy una persona que también abraza mi miedo en esta situación que nos toca vivir. Y eso también es bueno, porque el miedo tiene mala prensa socialmente hablando. Entonces, ahí está la lealtad de decir, no, tengo miedo, y está bien tener miedo, no peleo más con mis miedos, Claro, ¿no? claro. Porque además el miedo te permite cuidarte, te permite estar alerta. Sí, claro, sin lugar a dudas. O sea, Claro, eh, claro. hay veces que tampoco es que me gusta despertarme temprano a la mañana pensando, ¿qué será de todo esto? Mi papá, mi marido, o sea. Entonces ahí es cuando me intervengo y digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo generar confianza? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿No? Para generar confianza y poder vivir un poco más tranquila en medio de esta situación. Eh, el hecho de poder ver los estados de ánimo frente al aprendizaje me hacen descubrir que está bien que no sepa. En un mundo que es VICA, que cambia todo el tiempo de forma tan acelerada, ya no se espera de mí que sepa todo el tiempo. Pero tengo la confianza de que no sé, pero sí sé cómo saber, ¿no? Entonces, es empezar a descubrir nuevas habilidades. Claro, cómo alcanzar lo que necesitas. Claro, la habilidad de descubrir que, que sabes aprender. Mm, Entonces, no importa qué, no importa cuándo, sabes aprender. súper. Em, ¿Recomendarías a amigos, colegas, a personas que atravesaran un proceso de desarrollo personal? Sí, Sobre todo aquellas personas que viven situaciones parecidas a las tuyas. sí, siempre y cuando la persona que dicte el taller, el curso o lo que fuera que están por tomar, sea una persona proba, sea Claro. una persona que tenga, por ejemplo, credenciales, estamos hablando del coaching, tanto de ICF o de la FICOP, pero que sean personas probas. El Ajá. otro día, por ejemplo, en la empresa para la que trabajo dieron un taller de coaching y yo, por supuesto, me puse a googlear quién era el que dictaba el taller. Primero que no era coach, ya hubo un quiebre de confianza ahí, ¿no? Y segundo, te pones a ver cuál es la oferta. Te voy a dar todas las herramientas necesarias. No me podés hacer la promesa de que me vas a dar todo porque me estás mintiendo. Entonces, ver, ver que sea una persona proba, que tenga un respaldo institucional, que tenga una trayectoria, Claro. ¿no? Buscar referencias. Bien, bien. Bueno, ¿cuáles fueron algo hablaste al principio, cuáles fueron este, tus principales obstáculos que tuviste que atravesar para transitar por ese proceso de desarrollo personal? Los principales obstáculos y la soberbia. Ah, mira. Eh, a mí me metieron la goma. Eso en Argentina significa que me aplazaron en la primera vez que me presenté a rendir para coach, para certificar, ¿no? Eso era, wow, una cosa, nunca en mi vida. Entonces, mi maestro me decía, yo a vos te voy a sacar buena y vamos a seguir trabajando en tu amor por vos y en tu amorosidad por vos. Y entonces ese primer no mm, fue un golpe al ego difícil,
porque era la primera vez en mi vida que alguien me decía que no, o que la vida misma me decía que no, ¿no? O sea, siempre lo que me había propuesto lo había conseguido, entonces, que me digan, no, no vas a certificar hoy. Terrible. Entonces, ahora me acuerdo y me río, y me acuerdo con gratitud, porque verdaderamente no estaba lista. Este, era una máquina de buscar resultados. Bien. Simpática la anécdota. Eh, Pero quiero aclarar algo. y, claro, La gente identifica la soberbia únicamente con la arrogancia. Y la soberbia desde el coaching es la incapacidad de mirar posibilidades. Es soberbio también el que vive en el miedo y no quiere salir de ahí porque no ve otra posibilidad. Entonces es una falta de habilidades del lenguaje. No necesariamente soberbio es el arrogante, ¿no? Soberbio es claro, el que no se quiere arriesgar que no quiere soltar el control, porque no ve más posibilidades que esa. bien, buenísimo, muy buena la aclaración, muy buena. Eh, ¿Consideras que el tiempo invertido para empezar a ver resultados fue el adecuado? Es decir, en el momento que empezaste a ver resultados en ese proceso personal, ¿fue el adecuado? ¿Fue muy largo? ¿Fue muy corto? Y bueno, yo sé, Para yo vos. quiero todo, llame ya. Me hubiera encantado que los resultados fueran espontáneos e inmediatos, ¿no? Pero no, requiere un tiempo, pero Eso puede tener una relación con la perseverancia, inclusive, ¿no? Que hablabas. sí, sí, yo no sé cuándo yo no voy a dejar de aprender nunca, este, y no voy a dejar de crecer nunca. Pero si vos me decís, yo relaciono tu pregunta con en qué momento me empecé a sentir a gusto y le dejé Claro, de, bueno, podría y ser, le claro, dejé, y le claro. dejé de pelear a los resultados y a esto de reconocer y de inclinarte ante la verdad de la vida, de que uno siempre está en un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuándo fue ese inclinarme y reverenciar ante la vida y decir, bueno, habrá que seguir trabajando en uno? Y sí, yo te diré que en mi tercer año. Bien, bien, te llevó tiempo reconocerlo. Sí, Eh, ¿Consideras que en cuanto a la inversión que hiciste, no solo en lo económico, sino en el tiempo, es decir, en una relación costo-beneficio, fue una inversión en ese proceso que no cumplió tus expectativas o superó ampliamente tus expectativas? la inversión en, en tiempo, en esfuerzo, Sí, en tiempo, en esfuerzo, en todo. Sí. ¿Fue eh, una inversión, mm, digamos, por encima de tus expectativas? ¿Alcanzó tus expectativas? ¿O bueno, si no? tuviera que hablar solo de una inversión económica, te diría que lamentablemente como están las cosas en mi país, la inversión en capacitación es muy cara porque el dólar está muy caro. Y todos Claro. los cursos que uno tiene que hacer en coaching son, por lo menos con los grandes, son muy caros, ¿no? Entonces la inversión económica es muy fuerte. Ujú. Eh, de hecho, este año eh, está bastante restringido eso, así que es todo un desafío adicional. Eh, y el tiempo en horas, la inversión en horas eh, ha sido muy fuerte también, sobre Sí, todo en los primeros años pero de... la pregunta es, claro que es una inversión fuerte económica, Sí,
y el tiempo también, por Sí, supuesto. sí, Este, sí. por eso me pareció interesante esto que traías de la perseverancia, ¿no? Mm. Porque implica seguir poniéndole, ¿no? Esfuerzo. Ahora, en cuanto al beneficio, ¿no? Que hablaste de cómo poder gestionar tus emociones, poder reconocerlas, digamos, yo escucho que fue como un gran descubrimiento para ti. Digamos, ese beneficio que obtuviste que se tradujo en, en una serie de descubrimientos y obviamente puesta en práctica. Eso que recibiste justifica toda esa inversión que se hizo económica. Totalmente, Totalmente. totalmente, sin duda. Bien. Bueno, y por último, ¿qué posibilidades en términos de mejora vos observás en general de este tipo de procesos personales para las personas? ¿Y por qué? En qué puede beneficiar trabajar en lo personal? ¿No? ¿En qué puede beneficiar trabajar en lo personal a las personas? Porque creo que los estados de ánimos impactan, por ejemplo, directamente en la calidad de vida. Eh, Creo que no es importante solo vivir en años, sino cómo uno vive todos esos años de vida, ¿no? Y me imagino que debe ser terrible vivir sometidos a una vida de miedo o de resignación. Entonces, una de las cosas que yo descubro, por ejemplo, con el coaching, es que uno puede diseñar la vida que quiere. Hasta este momento yo creía que uno iba aceptando las circunstancias que te tocaban vivir y que no podías llegar a ser el autor de las propias circunstancias que elegís vivir. Entonces hoy me toca ver eh, gente que está muerta de miedo, pensando que va a perder el trabajo con todo lo tecnológico. Yo no estoy con miedo, yo estoy estudiando, yo me estoy capacitando para que cuando dentro de 5, 10, 15, 20 años, no sé cuánto, todo esto sea un mundo totalmente diferente y tecnológico, yo esté subida en la cresta de la ola. Entonces, creo básicamente que todo esto sirve como para tener una mirada más posibilitadora de la vida y que también impacte en la calidad de vida, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay algo que dijiste que tenía ganas de anotarlo, después ahora voy a anotar, y es, digamos, yo tal vez no pueda elegir hasta cuándo voy a vivir, pero sí puedo elegir cómo voy a vivir. Y esto es esencial, digamos. Esto es una posibilidad que nos abre de trabajar con nosotros mismos, ¿no? Sin Entre lugar ellos, a dudas. el coaching Sí, ontológico, claro. sí, sí. Angelita, ¿algo que te gustaría agregar que no te haya preguntado, que te parezca importante en cuanto al desarrollo personal y en cuanto al coaching ontológico, que es algo que compartimos, en cuanto a la mirada, ¿no? Más que la profesión. Ah, no sé, se puede decir muchas cosas, pero lo que se me ocurre, y por ahí soy muy de decir lo que se me ocurre, que a veces puede llegar a ser un problema, este, que cuando uno sabe dónde está parado y cuando uno es capaz de mirarse al espejo y saber lo que vale, uno es capaz de elegir estar en pareja, por ejemplo, y no necesitar estar en pareja, ¿no? Entonces, cuando elegís estar en pareja y lo elegís al otro todos los días y estás consciente porque has pedido que el otro te diga si te elige o no todos los días, eh, es una relación de una madurez que se disfruta más, ¿no? Cuando En tenés, otro lugar, claro. sí, cuando tenés todo este proceso de automirarte, eh, mirás la vida desde una postura de adultos, que yo creo que hay mucho de mirada de niño,
¿no? De esperar que la vida te dé, en vez de ir a buscar, que darle voz a la vida, ¿no? Entonces, creo que son las dos cosas que se me ocurren, digamos, de lo que hoy por hoy veo de la gente, ¿no? Esta actitud tan infantil, inclusive con el Estado, ¿no? De esperar que el Estado te dé. Pero así como el Estado te da, el Estado también te pone un límite de hasta dónde vos tenés que llegar, o vos podés llegar. ¿Quién es el Estado para decirme hasta dónde yo puedo llegar? ¿Y por qué yo habría de permitirlo? ¿No? Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Siempre que hablo de estas cosas me emociono, porque Sí, te pones todo lo que vulnerable es, y eso es bueno. sí, todo lo que es humano emociona. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por nada, disponible.